Annyeonghaseyo Yorobun, bienvenidos a Corea Cruda, vuestro canal donde analizamos la actualidad de Corea del Sur. Y esta semana empezamos las noticias de Corea analizando el ataque que sufrió el país la semana pasada. El día 20 llegaron varios paquetes sospechosos por todo el país y empezaron a reportarse que gente que abría estos paquetes de repente pues, se desvanecía o le daba dolor de cabeza. Rápidamente las redes sociales empezaron a traer noticias de que había gente que había llegado a morir y el gobierno, por supuesto, lanzó sus mensajes de alerta para que no abriéramos ningún paquete sospechoso, principalmente de Tailandia, de Uzbekistán, de Taipei, de todos los países del mundo. El problema acabó cuando el gobierno analizó los paquetes y descubrió que la primera causa del desvanecimiento que sucedió en Bunsan se debió a que el pegamento con el que habían sellado este paquete se había fermentado y por tanto las 3 personas que lo abrieron le entró dolor de cabeza. Esto no tiene nada que ver con las cientos de otras personas que fueron al hospital a tratarse por síntomas que creían padecer. La segunda noticia es bastante más triste y da un poco más de miedo. La semana pasada, el día 21, cerca de la estación de Siling, un joven de 33 años atacó sin ningún sentido, sin una provocación, a una persona desconocida con un cuchillo. A esta persona le causó la muerte y después continuó atacando a otras personas en la calle hasta que hirió a 3 personas y pudo ser reducido. El mayor problema de esto es que está causando copias de gente que está cogiendo esta idea y a través de las redes sociales deciden empezar a compartir la idea de atacar gente aleatoria cerca de las estaciones más concurridas. El jueves pasado, un joven de 20 años con problemas psicológicos decidió atacar cerca de la estación de Sohyong, está al sur de Seúl, con un cuchillo a transeúntes. Su plan era atacar primero con un coche, intentar atropellar al máximo número de gente posible y ya después entró en un centro comercial y empezó otra vez a atacar a gente sin ningún sentido, hasta que fue reducido. Esto ha dado lugar a que en los foros online mucha gente haga mucho troleo y empieza a haber mensajes que hacen gracias. La policía ha empezado a perseguir estos tipos de troleo y ya ha arrestado a 3 o 4 personas que decían que iban a hacer ataques parecidos en otras estaciones de metro. La reacción del público a este pánico ha sido perseguir los mensajes y mandar listas de correo en las que se habla de todas estas localizaciones que se supone pueden ser atacadas. El presidente ha mandado que la policía incremente la presencia en estas zonas. A raíz de estos asesinatos ha empezado a haber gente que ha decidido hacer negocio. Hace un par de días arrestaron a un hombre de 60 años que había puesto una caja cerca de uno de los sitios de los asesinatos para recoger donaciones para las familias. Entonces la familia se dio cuenta de esta caja y que nadie había preguntado a los familiares si se podían recoger donaciones. Se supone que este hombre fue arrestado y que no iba a donar nada de ese dinero a las familias, sino que era para él. Cuando le soltaron, al día siguiente volvió al mismo sitio, volvió a poner la caja y recogió todas las donaciones que había recibido hasta ese momento. Ha sido arrestado una vez más y esta vez dijo que no, que su plan era, por supuesto, que iba a donar 70% de las ganancias a las familias. Seguramente no le acaba pasando nada con está la justicia en Corea. La tercera noticia de una profesora se suicidó en la clase antes de que empezaran las clases. Esta noticia es curiosa porque los mayores periódicos decidieron dejar de presentar esta noticia en sus páginas web. La profesora se rumorea que era perseguida, presionada por una de las madres de sus alumnos para que estuviera todo el día controlando a su hijo, que le mandara reportes diarios de cómo estaba haciendo, que le ayudara en las materias que necesitaba. Y esto llevó a que
tiene mucho estrés a la profesora. Al final, esta profesora decidió suicidarse y el rumor es que la madre es una de las cabezas de uno de los mayores conglomerados de prensa del país. Como ya sabemos que la mayoría de la prensa en Corea es toda financiada con fondos públicos y esto nos da la idea de que puede haber empezado ya una campaña para que dejaran de presentar esta noticia en las páginas web de los periódicos, si no se tratara. Por tanto, ahora solo se habla del suicidio de la profesora, pero ya no se comenta que la madre, por la presión, fue la que pudo haber causado este suicidio. También debemos tener en cuenta la reacción del gobierno. El gobierno dice que los profesores han perdido todo su estatus dentro de la sociedad. Ya es normal oír noticias de que los niños atacan a sus profesores, que estos no se pueden defender porque si tocan a un niño pueden ser denunciados, perder su plaza. Y la solución del gobierno, la principal, ha sido prohibir que los padres puedan contactar directamente con los profesores. Pues que no les puedan llamar en cualquier momento a su teléfono privado, sino que deben ir a través del colegio para poder hablar con ellos, con una cita previa. Yo ya digo que no creo que esta estrategia funcione muy bien, puesto que los padres dentro de los colegios tienen demasiado poder y van a poder hacer lo que les dé la gana. La última noticia está conectada con el flamante lanzamiento de la Olimpiada de Boy Scouts, o la Jamboree, que es como los Juegos Olímpicos Junior, lo están llamando en Corea, que se hizo en Sogung. Esto es una zona que está al sur-oeste de Seúl. La zona que se eligió para albergar a esta reunión de Boy Scouts, en la que acudían más de 40.000 jóvenes, se decidió un poco en una explanada, en esta zona de Sogung que comentamos, en la que no hay nada de sombra y a pesar de que era en agosto, el mes imposible en el que no se puede vivir en este país, siempre me comentan que agosto hace mucho calor, que la humedad es terrible. Nadie pensó que podía hacer mucho calor durante esta Olimpiada joven. El presidente acudió a la inauguración flamante con un concierto de K-pop, una actividad de drones, que bueno, siempre están repitiendo esta actividad, ¿no? Desde las Olimpiadas de Pyeongchang en 2018 y en la Expo de Busan, en cualquier evento que se haga, ya sabemos que va a haber K-pop y drones. Bueno, si funciona. Y allí estaba el presidente y hacía mucho calor. Por lo visto los chavales no podían aguantar la fiesta por el calor que hacía y había gente que sufrió desmayos, deshidratación. Una vez el presidente se fue, empezaron a surgir más problemas. Por ejemplo, se encontró comida en mal estado, unos huevos cocidos, que son muy típicos de Corea, que tenían moho dentro de huevos. Después los chicos no tenían zonas para refrescarse porque no había tampoco suficiente agua fría para todos, no hay sombra en esta zona. Entonces ha empezado a haber problemillas. Por ejemplo, el primer problema es que la embajada de Boy Scouts de Reino Unido en la mañana de hoy decidió abandonar la Jamboree. A pesar de que el gobierno decidió, por orden del presidente, mandar camiones refrigerados, autobuses para que los chicos pudieran estar dentro con aire acondicionado, el Reino Unido decidió que su embajada se iba a ir a Seúl e iba a pasar aquí la fiesta y hacer actividades en el país para evitar un poco la decepción a los chavales. La segunda embajada ha sido Estados Unidos, que ya tiene un poco más de peso, y esto tiene pinta de que va a hacer que se cancele la Jamboree a solo 3 días de comenzar. Otro palo muy grande para Corea, que como todos sabemos es un país que odia quedar mal, que odia perder cara. Y para el presidente va a ser un golpe duro y seguramente veamos que empiecen a rodar cabezas cuando vuelva de sus vacaciones en 4 días. Tampoco ha tenido muchas vacaciones entre los ataques a cuchillo, la Jamboree y que su suegra ha recibido una condena por fraude documental. Bueno, esto pasa cualquier día. Se suma a la condena que tenía su cuñado por fraude también. Pues debe ir en la familia. Muchas gracias a los que veis las noticias con carne cruda y esperamos veros en el siguiente capítulo.